tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a comenzar la clase de hoy. Gracias al Señor porque ya vemos más hermanos reunidos y bueno, eso es un gozo, ¿verdad? Qué bueno que el Espíritu del Señor está en ustedes, ¿verdad? Y que les puso, ¿verdad?, el venir a su casa de oración para que pudiéramos cantar himnos a su nombre, escuchar la palabra, y gracias al Señor por eso. Entonces vamos a continuar, hermanos, unos minutos más. Vamos a encomendarnos al Señor, vamos a pedirle que nos ayude a aguantar un poquito más, ¿verdad? Aquí y allá en casa, con nuestros hermanos que están en casa, que no pudieron venir, para tomar la clase de hoy. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, porque tu misericordia, Señor, es grande, Señor, eres bueno para con nosotros. Gracias, Padre, porque en esta tarde aún todavía podemos seguir alabando tu nombre, Señor. Y en estos momentos, Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú seas con nosotros, que nos des inteligencia, que nos des sabiduría, Señor, de lo alto, Padre, para poder discernir todas estas cosas, Señor, que vamos a estudiar, Señor, en estos breves minutos. Te pedimos, Señor, que tú te agrades, Padre, de todo lo que digamos, Señor, que sean tus pensamientos, Señor, que sea tu palabra, Padre Santo, lo que escuchemos, Señor, en esta tarde. Te pido perdón, Señor, porque soy torpe, Padre, con mi lengua, Padre, pero te pido que tú, Señor, en mi debilidad, Padre, tú te perfecciones, Señor, y que la gloria sea dada a ti, Padre Santo. Gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la lección que sigue, voy a poner por acá, es la número 7 y está basada en la lectura bíblica del libro de los Hechos, capítulo 10. Y la lección se llama Santidad, Familia y Sociedad. Por ahí pedí con mi hermano Sael que pusieran también las diapositivas un poco más grande para que se pudieran ver, que las dejaran ahí un poquito más de tiempo, ¿verdad? Por supuesto, allá en la transmisión, pues los hermanos ven perfectamente bien, pero aquí también para que todos podamos ver, ir leyendo y escuchando, ¿no?, lo que se va diciendo. Entonces, bueno, hermanos, la lección se llama Santidad, Familia y Sociedad. Y la lectura bíblica está en Hechos capítulo 10, lo cual ahorita no lo vamos a leer porque realmente es un capítulo muy largo, tiene 48 versículos, entonces por el tiempo no lo vamos a leer ahorita. Sin embargo, lo vamos a comentar como quiera y bueno, ustedes lo van a recordar ahorita que empecemos la clase. Pero lo que sí vamos a leer entonces es el versículo bíblico, Hechos capítulo 10, versículo 2, y le voy a dar yo lectura y ustedes lo puedan seguir también en sus Biblias, en sus celulares. Dice la palabra del Señor: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El objetivo de la clase, hermanos, es conocer cómo el Evangelio de Jesucristo no hay distinción de pueblos, ¿verdad? No hay distinción de razas ni de personas. Dios, por su gracia, dice el objetivo, elige a una familia, ¿verdad? Viven agradándole y trascienden, ¿verdad?, como testimonios positivos, testimonios de bendición para la sociedad en general. Entonces, ese es el objetivo que nos marca la lección. Pero quisiera yo, hermanos, empezar esta clase para ir adentrándonos con la siguiente pregunta. Si bien vamos a tratar de definir, es una definición general, ¿verdad? No es muy exacta o muy profunda, más bien. Eso sería tema de otro tema, ¿verdad? Pero en otra clase. Pero la pregunta es, ¿qué es la familia?
La familia, bueno, la podemos definir como un grupo de personas unidas por el parentesco, y esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos, ¿verdad? O por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio. La familia entonces es la organización más importante para el hombre. De hecho, el pertenecer a esta agrupación de este tipo, pues es vital en el desarrollo como individuo, eso todos lo sabemos, ya que ahí es donde aprenderemos los valores morales, valores económicos, valores sociales, ¿verdad? Valores educativos, y que nos van a permitir incorporarnos a la sociedad de una manera positiva y, por supuesto, ser productivos en la misma. Entonces, hermanos, el concepto de familia, lamentablemente, y como ya todos sabemos, ha ido sufriendo cambios, ¿verdad? Ha ido sufriendo transformaciones ese concepto conforme a los cambios que se van dando en la sociedad, o según las costumbres también, la cultura, la religión e inclusive el derecho de cada país según donde vivamos, ¿verdad? Tienen casi siempre su propia definición a veces del matrimonio o de la familia. Entonces, hermanos, durante mucho tiempo la familia se ha definido como al grupo de personas conformadas por un padre, una madre y los hijos e hijas, ¿verdad?, que nacen a raíz de esta relación matrimonial. Sin embargo, esta definición, hermanos, ha quedado desactualizada en estos tiempos relativos, donde inclusive de ser una definición pues sencilla de comprender, en ese sentido fácil de entender, vaya, es que esta definición al día de hoy ha quedado desactualizada, y esa misma definición desactualizada y aparte distorsionada ha sido puesta en acción, ha sido materializada y aplicada en la familia. Esa distorsión, esa definición ha sido aplicada en la familia hoy en día. Pero lo peor del problema, hermanos, es que se ha transformado, se ha cambiado, se ha desactualizado, distorsionado esta definición y creación de la familia, que por cierto no es propio del hombre, sino de Dios. Ese es el problema. Entonces, hermanos, el mayor enemigo de Dios, Satanás, ¿verdad?, ha sido implacable en el ataque a la familia. Los enemigos de Dios, ¿verdad?, influenciados obviamente por Satanás, han sido aconsejados para destruir el alto valor de la familia que Dios le da por ser creada, definida e instituida por Él. Entonces, hermanos, la familia, podemos decir, la familia es el diseño original de Dios. De hecho, hermanos, podemos ver en los 10 mandamientos, ¿verdad?, donde, si ustedes los pudieran recordar, pudiéramos ver una división dentro de estos 10 mandamientos, que por lo regular lo hacemos, ¿verdad?, para ilustración, entre los primeros 4 mandamientos, no sé si se acuerdan, ¿verdad?, que tiene que ver con nuestra relación vertical, es decir, con nuestra relación con el Señor. Y luego los otros 6 mandamientos los vemos de manera horizontal, ¿verdad?, es decir, para con nuestro prójimo. Pero específicamente, hermanos, si ustedes ponen atención en el 5º mandamiento, el 5º mandamiento nos va a dar esa función como de bisagra, ¿verdad?, en estas 2 mitades. Entonces, el mandato de honrar a nuestro padre y madre, que es ese 5º mandamiento, ¿verdad?, va a ser en el hogar donde se le va a enseñar a los hijos primero a respetar y honrar a Dios y luego a sus semejantes, y donde el hogar se convierte entonces en el lugar de enseñanza, ¿verdad?, de discipulado para cumplir el mandato cultural, ¿verdad?, que Dios da en Génesis capítulo 1, versículo 28, de fructificar y multiplicar el ser humano en toda la tierra, donde podemos ver que está implícito el matrimonio, por supuesto, ¿verdad?, los hijos, ¿verdad?,
siendo el diseño original de Dios esta estructura de la familia, donde crezcan los hijos, donde el varón ejerza como padre, donde la mujer ejerza como madre, todos como familia, todos honrando y obedeciendo a Dios. Entonces, cuando esta estructura es destruida, la de la familia, todo, hermanos, todo, absolutamente todo dentro de la familia queda afectado. Entonces, queda afectado en las familias, que estas familias van a formar una sociedad, ¿verdad? Y a su vez van a formar naciones. Y es por eso entonces que el ataque es desmedido e implacable, ¿verdad?, por parte de Satanás al diseño original de la familia, porque va a destruir naciones, va a destruir sociedades, va a destruir la base de la familia, que es lo que estamos viendo hoy en día. Ahora bien, amados hermanos, no sé si alguien tenga algún comentario hasta aquí, creo que todo va bien. Entonces, hasta aquí podemos dejar un poquito los conceptos, ¿verdad?, de familia y toda esta parte. Entonces, vamos a ver un poquito ya el capítulo de Hechos 10. ¿Y cuántos de nosotros no conocemos la narrativa de Hechos capítulo 10? Donde está basada nuestra lección, ¿verdad? Y donde está el ejemplo de una familia cristiana, que no era específicamente del pueblo de Israel, ahorita lo vamos a recordar, ¿verdad?, sino que era una familia gentil. Rápidamente entonces, hermanos, recordando este pasaje de Hechos 10, vamos a ver a un jefe de familia llamado Cornelio. Ya no sé si con ese nombre ya se acuerdan de la narrativa. Cornelio, el famoso Cornelio, ¿verdad? Esta familia vivía en la ciudad de Cesarea, ¿verdad? Y lo peculiar de esta familia, hermanos, era que particularmente eran romanos, eran ciudadanos romanos. Eran ciudadanos del imperio romano, ese imperio enemigo que oprimía al pueblo de Israel, ¿verdad? Y que encima de todo, dice la narrativa, este padre de familia, Cornelio, era centurión. Es decir, era centurión de una compañía llamada La Italiana, dice el pasaje, ¿verdad? O sea que era militar. Cornelio era militar romano, ya de hecho dice mucho, ¿verdad? Y era un militar de alto rango, pues era un centurión. Entonces, y manejaba una compañía que estaba formada por 100 soldados, ¿verdad? Y los tenía a su cargo. Entonces ya se imaginarán, pues la persona de Cornelio, ¿verdad? Nos podemos imaginar un hombre con orden, ¿verdad?, imperativo en las órdenes, pues manejaba 100 gente, 100 soldados adiestrados. Pero lo más impresionante no era todo esto, hermanos. Eso no era lo más impresionante. Lo más impresionante, lo más peculiar de esa familia, realmente es que era una familia cristiana. Era una familia cristiana. Entonces vamos a ver rápidamente cómo la describe Lucas, el escritor de Hechos. Voy a leer Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Vamos a ver cómo describe Lucas a esta familia. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, hermanos, era una familia cuyo padre, madre e hijos, inclusive los criados que tenía en su casa, eran todos piadosos, eran todos temerosos de Dios, que ayudaban a los más necesitados, ¿verdad?, en el pueblo, y que siempre estaban en constante oración. Es decir, Cornelio y su familia de alguna manera habían recibido el conocimiento del Salvador, de Dios en Cristo en su hogar. No sabemos de qué forma, pero conocían
el Evangelio, ¿verdad? De tal forma, hermanos, que lo que sabían del Evangelio de Cristo, con eso fue más que suficiente, ¿verdad? Hizo que Cornelio y toda su casa abandonaran sus prácticas paganas para inclinarse ante Jehová Dios en adoración y oración todos los días, como dice el pasaje. De hecho, hermanos, estoy seguro que recuerdan la demás narrativa también de este pasaje, donde Cornelio, ¿verdad?, recibe una visión y recibe esa visión, porque si ustedes ya siguen leyendo, porque él rendía adoración, dice la Escritura, ¿verdad? Rendía adoración, hacía sus oraciones al Señor, daba sus limonas al pueblo, glorificaban a Dios, ¿verdad? Él y su familia. Y entonces todo eso era como una ofrenda de olor grato delante de Dios, y por eso recibe esa visión, donde Dios le manda a buscar a Pedro, si ustedes recordarán, para que vaya a su casa, y donde por otro lado también vamos a ver a Pedro recibir también otra visión. Entonces, esta visión para Pedro, así rápidamente, al principio él era una visión totalmente extraña para él, porque ustedes recordarán que Dios le dice en esa visión que baja el lienzo, ¿verdad? Y Dios le dice que mate y coma de los animales que estaban ahí representados, ¿verdad? Los cuales eran inmundos. Y así como 2 veces, si no mal recuerdo, dice el pasaje, hasta que en una tercera ocasión ya por fin Pedro entiende, ¿verdad? Por la obra del Espíritu Santo, Pedro entiende la visión y va a entender el mensaje que Dios le estaba dando, si ustedes se acuerdan. Entonces, se encuentra con los criados y así es como Pedro va a casa de Cornelio, y estando ahí, Pedro confirma el objetivo de ambas visiones, la de Cornelio y la de Pedro, ¿verdad? Que Pedro predicara completamente el Evangelio de Jesucristo a todos, a los fuera de Israel, no importando quiénes fueran, ¿verdad? O de dónde hayan sido, de dónde sea la gente, la persona, ni a qué se dedican, porque la gracia y misericordia ganada por Cristo es para cada uno de aquellos que han sido escogidos por Dios, desde antes de la eternidad, por supuesto. De tal forma, amados hermanos, que Dios en su infinita gracia y misericordia llama a sus hijos e hijas de donde Él quiere, ¿verdad? Cuando Él quiere y como Él quiere. Y en este caso, como vemos, llamó de esa forma a Cornelio, incluyendo a toda su casa también. Entonces, hermanos, esa es la narrativa de Hechos, inclusive el Evangelio, una muestra de lo que es el Evangelio que predicó Pedro. Está en el capítulo 10 de los versículos 34 al 43. Ahí podemos ver cómo es que predica Pedro a la casa de Cornelio. Entonces, hermanos, hasta ahí la narrativa. Y con esto, ya entrando ahora sí a lo que es la santidad para la familia, ¿verdad? Vamos a empezar a adentrarnos con algunas cosas prácticas para la familia. Entonces, amados hermanos, lo primero y más importante que debemos de poner en nuestras familias, entonces como fundamento es a Cristo y su Evangelio. En nuestra familia, en nuestro hogar. Tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, porque el Evangelio, ¿verdad?, las buenas nuevas de Jesucristo, es para todos los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Como dijimos, y que en su debido tiempo creerán en Él. Por lo tanto, esto nos hace suponer que no hay distinción de pueblos, por lo que ya comentamos. No hay distinción de razas, no hay acepción de personas para el Evangelio de Jesucristo.
Lo acabamos de ver con Cornelio y su familia. Dice Hechos capítulo 10, de los versículos 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, es decir, que tomó la palabra para decir algo importante, eso quiere decir, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Gálatas capítulo 3 versículos 28 al 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Colosenses capítulo 3 versículo 11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, dice Pablo. Entonces, amados hermanos, estas distinciones, ¿verdad?, que pudiéramos o que estamos viendo, o que puedan existir algunas otras distinciones en los creyentes, fíjense bien, no va a implicar de ninguna manera, no implican una desigualdad espiritual en Dios. ¿Cierto? Sino más bien, al contrario, eso no es importante, alguna distinción que pudiéramos tener, sino más bien, o ahora más bien, cada creyente en Jesucristo, hermanos, debe deshacerse de sus hábitos pecaminosos de su antigua vida, porque ahora forman parte del cuerpo de Cristo y deben de estar unidos, ¿verdad?, con los demás creyentes, derribando esas barreras antiguas, ¿verdad?, que nos separaban entre nosotros mismos, ¿verdad? Y eso solamente se puede hacer en la fe en Cristo Jesús, que es producida por el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Porque, hermanos, Cristo es el Señor por igual, ¿verdad?, y Salvador plenamente suficiente de todos, ¿verdad?, los que han creído, los que hemos creído este Evangelio. El mismo Evangelio que predicó Pedro a Cornelio y a su familia. Ahora bien, hermanos, al Señor le ha placido también tener y usar a la familia como instrumento para predicar, para enseñar, para discipular primeramente al interior de nuestro hogar, al interior de nuestras familias, padres e hijos, y después a la sociedad misma también, como familias, predicar el Evangelio como familia a las demás familias, a la sociedad, a las naciones. Entonces, hermanos, podemos decir que el propósito de Dios para la familia, para el hogar cristiano, es que reflejemos la imagen de Dios en y entre cada uno de los miembros de la familia. Ese es el propósito del Señor para nuestras familias. Que la imagen, que el carácter de Dios se vea reflejada en toda la familia, en nuestros hijos, en los padres. Porque la familia fue creada, fue definida y fue instituida para glorificar a Dios. Y podemos ver varios ejemplos, ¿verdad?, muchos ejemplos, inclusive a lo mejor algunos de ustedes recordarán otros ejemplos de cómo Dios ha usado a varias familias, ¿verdad?, en el transcurso de toda la Escritura para glorificar su nombre y predicar el Evangelio. Uno de esos ejemplos es Abraham y su familia, ¿verdad?, cómo los usó para hacer de bendición a su propia familia y por supuesto a las naciones. Dios mismo, fíjense en Génesis capítulo 18, versículo 19, dice Dios mismo diciendo de Abraham, es Dios hablando, dice: porque yo sé
que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, está hablando de Abraham. Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O bien otro ejemplo, ustedes lo recordarán con Josué y su familia. Cuando Josué está dando su discurso de despedida, ya al final de sus días, ¿verdad? Delante del pueblo, antes de morir, que los está exhortando y les hace una reprensión también. Josué les dice allá en el capítulo 24 de los versículos 14 y 15, ahora pues temed a Jehová, les dice al pueblo Josué, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Es decir, ustedes decidan a quién quieren seguir, ¿verdad? Si no quieren seguir a Jehová. Ahí tienen estos dioses o tienen aquellos. Pero dice Josué, pero entonces yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que, amados hermanos, debemos buscar entonces la santidad en nuestras familias. Debemos santificarnos como familia para ser una familia que vive agradando a Dios en santidad, para ser una familia de oración a Dios, para ser una familia en obediencia a Dios, para ser una familia con temor, honrando a Dios. Cada uno de nosotros sabe nuestra condición en la familia. Y esta debe de ser, ¿verdad?, aplicar como Cornelio y su familia, como Abraham, como Josué, para la honra, para glorificar el nombre de Dios dentro de nuestras familias. Entonces, hermanos, para eso vamos a ver ya algunas cosas prácticas que podemos considerar en todo caso para crecer en santidad como familia. No sé si alguien hasta este punto tenga algo que comentar, hacer algún comentario, alguna opinión. Bueno, aprovecho tantito para tomar agua. Entonces, hermanos, vamos a considerar ciertas cosas muy importantes, creo yo, para considerar dentro de nuestra familia para crecer en santidad. Y qué bueno que hay familias ahorita aquí reunidas y espero que también haya familias enteras detrás en la transmisión viendo la clase. Porque, hermanos, primeramente, Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a la santidad. Nos llama a honrarle. Nos llama a santificarnos como una familia para Dios. Primera de Pedro 1, de los versículos 14 al 16 dice, fíjense, como hijos obedientes, dice el Señor, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, amados hermanos, Dios nos llama como a hijos obedientes. Dios nos llama como a hijos obedientes, como hijos que ya lo conocemos, sabemos quién es Dios, como hijos que ya nos salvó por medio de Cristo, allá no conformarnos a como vivíamos antes, en nuestra ignorancia,
a no vivir gobernados por esa naturaleza caída, a no vivir gobernados por este mundo, sino que como hijos obedientes debemos de vivir diferentes, ¿verdad? Porque aquel que nos llamó es santo. Así que tenemos, no es opcional, hermanos, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, en el día a día, porque Dios mismo es quien nos ha dado ese mandato. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, primero el Señor nos llama a la santidad, no es opcional en nuestras familias. En segundo lugar, como familia, hermanos, sin que se nos olvide esta parte, que el Señor nos llama a la santidad, no lo olviden, hermanos. Pero ahora un poquito más, en la familia, nosotros, ¿verdad? Solemos tener muchos planes, no me pueden decir que no. Solemos hacer muchísimos planes, ¿verdad? O proyectos, planes educativos, planes financieros, planes para irnos de vacaciones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay muchos planes que hacemos, ¿verdad? Todos ellos planes para la familia, y es correcto, está bien. Pero déjame preguntarte algo, hermano, o a las familias. Déjenme preguntarles esto, hermanos. ¿En qué están basando esos planes? Es decir, ¿a quién estás consultando para realizar esos planes? Cualquiera que sea. ¿Son todos esos planes que tú haces, son buenos planes? O a lo mejor pues son planes y no te has dado cuenta, ¿verdad? Y son malos planes. Es decir, ¿a quién le estás pidiendo consejo para elaborar esos planes? ¿A quién? Dice Proverbios capítulo 19, versículo 21, la nueva traducción del lenguaje actual, dice: muchos, no pocos, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Entonces, hermanos, de entrada, aquí tenemos un gran problema, ya de entrada. Y es que, como dice el texto, ¿verdad? Tenemos muchos planes en el corazón. Siempre estamos deseando muchas cosas, ¿verdad? Muchas, para todo. El problema es que también esos planes son temporales. Y en eso nada más estamos enfocados, ¿verdad? De mañana, de pasado, planes para el mes que entra, planes para dentro de un año, planes para 5 años, planes para 10 años, inclusive algunos cuando vamos a conseguir trabajo que nos dicen, ¿verdad? ¿Y cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves a 10 años? Esos son planes, ¿verdad? Y son muchos planes. El problema es que también son temporales. Por supuesto, estos planes pueden ser muy buenos planes, ¿verdad? Que van a traer beneficio a la familia, es correcto, es cierto. O bien pueden ser malos planes, ¿verdad? Tampoco lo podemos negar. Pero es por eso que el Señor, ¿verdad? En su misericordia nos dice: a ver, yo sé que tú tienes muchos planes en tu corazón. Renato, yo sé que tú tienes muchos planes en tu corazón, pero ¿quieres un buen consejo? Mi consejo, dice el Señor, mi consejo, el consejo del Señor es el que verdaderamente permanecerá para tus planes. Así que, amados hermanos, debemos de estar seguros en quién estamos fundamentando nuestros planes, ¿verdad? Y que Él es el que está dictando las pautas correctas y sabias de nuestros planes para la familia. Porque el Señor hace plan eterno,
Él no hace planes para mañana, o para pasado mañana, o para el año que entra, ¿verdad? Nosotros podemos tener muchos planes, plan A, plan B, plan C, plan D, y podemos agarrarnos todo el abecedario y se nos va a acabar. Pero el Señor tiene un plan, todo el plan para nuestra familia, ¿verdad? Y nos va a conducir a la bendición, ¿verdad? Nos va a conducir a glorificar su nombre. También, hermanos, en tercer lugar, bueno, me faltó leer un versículo. Dice Proverbios 3, del 5 al 6 versículos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios debe de ser nuestra fuente de inspiración, ¿verdad? Y sabiduría para todo lo que decidamos emprender como familia. En tercer lugar, hermanos, casi siempre pensamos que como familia, y esto nos pasa muy seguido, yo mismo lo reconozco, pensamos que como familia nos dirigimos solos, ¿verdad? Y ciertamente pensamos, ¿verdad?, en construir nuestro hogar, pensamos en construir una familia, ¿verdad? Para los que están recién casados, para los que ya estamos casados con algunos años y otros hermanos también, inclusive que ya tienen muchos años de casados, ¿verdad? Siempre estamos pensando en estas cosas, ¿verdad? De construir nuestra familia. Quiero tener tantos hijos, quiero vivir en este lugar, quiero que mis hijos vayan a esta escuela, ya estamos planeando otra vez todo, etcétera, etcétera, si se dan cuenta. Entonces, y lo cierto, hermanos, es que la mayoría logra construir por su propio esfuerzo esta familia y en base a su propia dirección, es cierto también. Pero hay algo muy importante a considerar en cuanto a la construcción de nuestra familia cristiana. Debemos de preguntarnos, hermanos, ¿en dónde estás construyendo? ¿En dónde estamos construyendo? ¿Sobre qué fundamento estamos edificando nuestro hogar? ¿Sobre qué fundamento estamos edificando nuestra familia? Dice Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el texto, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, dice, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, amados hermanos, si ponemos atención a este versículo, debemos primero oír, debemos primero escuchar con atención, leer con atención la palabra de Dios y hacerla, de tal forma que Dios nos va a considerar, dice el texto, como hombres y mujeres prudentes. Nos va a considerar como hombres y mujeres sabios, ¿verdad? Que consideramos planear, que consideramos construir, edificar nuestro hogar, edificar nuestra familia sobre el fundamento inamovible, quien es Cristo, nuestra roca firme. Afirmamos eso. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque van a venir lluvias, dice el texto, ¿no? Van a venir lluvias, van a venir ríos con fuertes corrientes de agua. Van a venir vientos fuertes que van a azotar en la casa, que azotarán contra la familia, contra tu familia, ¿verdad? Entonces, amados hermanos,
debemos de confiar, ¿verdad? Y tenemos que dejar al Señor dirigir la obra de construcción de nuestra familia, hermanos. Tenemos que dejar que el Señor supervise con su palabra esa construcción, esa edificación que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? De nuestra familia. Dios quiere ayudarnos y guiarnos, acompañarnos en este proceso complejo, ¿verdad? De edificar a nuestras familias, porque realmente nunca acabamos de edificar nuestras familias. Algunos van empezando, otros ahí vamos queriendo llegar a la mitad, otros ya van más de la mitad, otros ya quizás ya están terminando, pero aún siguen edificando y construyendo su familia. Pero lo debemos de hacer sobre el fundamento, sobre la roca firme, sobre Cristo. Entonces, hermanos, la única manera como podremos edificar un hogar santo es si nos rendimos gozosamente y humildemente a la voluntad de Dios. Dice Proverbios 24, versículos 3 al 4, la nueva versión internacional. Fíjense cómo dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con un buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Entonces, hermanos, con sabiduría, con inteligencia, con buen juicio, pero que viene del escuchar de la palabra de Dios, no de ningún otro lado, de escuchar la palabra de Dios. Es que solamente podremos edificar y santificar continuamente nuestras familias. No hay ningún otro modo más que de esta forma, con sabiduría, con inteligencia, con buen juicio, que vienen de escuchar la palabra de Dios sobre el fundamento que es Cristo. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, hermanos, que deseen compartir. Entonces seguimos, hermanos, ya casi entrando al final de la clase. En cuarto lugar, hermanos, entonces debemos asegurarnos de cómo edificamos nuestras familias sobre el fundamento, dijimos, ¿quién es Cristo? Sobre la roca. Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículos 10 al 11, en la nueva traducción viviente, la NTV, dice el pasaje: por la gracia que Dios me dio, obviamente es Pablo, dice, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, todos sabemos el contexto de este versículo, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice a los hermanos de Corinto que lo que él ha recibido de gracia, como dice el texto, ¿verdad?, de parte de Dios, es decir, gratis, ¿verdad?, eso lo ha echado en los cimientos de esa construcción. Entonces, los hermanos de Corinto, ¿qué dicen? ¿Verdad? Bueno, pues Pablo, mira, lo que pasa es que a mí me gusta cómo predica Apolos, ¿verdad? Y empiezan, ¿verdad? A mí me gusta cómo ministra Cefas. No, a mí me gusta cómo predicas tú, Pablo, ¿verdad? Y Pablo, como si los interrumpiera, les dice, a ver. Dice, no están entendiendo ustedes, amados hermanos. No están entendiendo. No se trata de ti, no se trata de nosotros, se trata de nadie más
ni de otra cosa se trata, ¿verdad? Se trata del único fundamento sólido, fuerte, sobre el cual vas a edificar tu familia. Ese fundamento es la roca, Cristo Jesús, es lo que nos dice este pasaje. Amados hermanos, yo mismo, por supuesto, todo esto me lo aplico. Pero hermanos, no pretendamos, de verdad hermanos, no pretendamos poner o cambiar en partes o cambiar completamente el fundamento del que ya tenemos en Cristo Jesús en nuestras familias. Porque esto se trata de Cristo, esto se trata de Jesús en tu familia. Es todo acerca de Él, ¿verdad? En nuestro hogar, en nuestra familia. Nuestra familia siempre debe de estar dependiente de Cristo. Nuestros hijos, nosotros como papás, siempre dependientes de Cristo. Porque Él es el fundamento. Entonces, hermanos, si tú quitas parte de ese fundamento o lo quitas completamente y en su lugar lo vas a rellenar con grava, con arena o cualquier otra cosa, se va a caer en partes. O se va a caer aquella parte que sacaste y metiste otra cosa. O se va a caer completamente. Se va a caer completamente la edificación. Se va a caer completamente tu familia, nuestra familia. Entonces, hermanos, no hay, como dice el apóstol Pablo, de verdad no hay y no debe de haber otro fundamento más que Cristo en nuestra familia. Él debe de ser el soporte principal de todo en tu familia, en nuestra familia. Dice el Señor Jesucristo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Ciertamente, dice el Señor Cristo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Lo que permanece en mí, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, que dice, nada, y nada es tantito de nosotros, no, es nada, hermanos, nada podemos hacer sin Él. No podemos hacer nada en nuestras familias, no podemos edificar nuestras familias sin Cristo, no podemos edificar, enseñar a nuestros hijos sin Cristo, no podemos ministrar nosotros, esposas, a nuestras esposas, sin Cristo, y viceversa, esposas, esposos. Sin Cristo no vamos a hacer nada como familia. Entonces, hermanos, no podemos edificar en santidad a nuestras familias simplemente. No lo vamos a poder hacer. Entonces, hermanos, la advertencia que Pablo nos da en este texto es muy importante. No deberíamos, hermanos, no deberíamos de intentar siquiera edificar un hogar sin el fundamento de Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Cristo es tan importante en nuestras familias? Cristo es importante en nuestras familias porque lo necesitamos ciertamente como fundamento, pero viendo a Cristo reflejado y en esa necesidad dentro de nuestras familias, necesitamos en nuestra familia, como familia, a Jesús como profeta. Como profeta, hermanos, sí, como profeta. Necesitamos a Cristo como profeta. ¿Por qué? Porque solamente Él puede declarar al Padre en nuestra familia. Es decir, en otras palabras, necesitamos a Jesús, necesitamos a Cristo para entender la voluntad del Padre. Necesitamos a Cristo, ¿verdad?,
para saber lo que Dios ama. Necesitamos a Cristo para saber también lo que Dios aborrece, lo que no le gusta. Necesitamos a Cristo para saber lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios le agrada a través de su palabra. Necesitamos como familia a Jesús como sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús pues intercede por nosotros. ¿Quién más lo va a hacer? Porque Jesús intercede por nosotros. Necesitamos a Cristo porque Él es el único que puede remover nuestros pecados. Es el único que puede remover nuestras culpas, ¿verdad? Y que a través de Él podemos alcanzar el perdón que necesitamos del Padre. Necesitamos a Jesús para podernos acercar al Padre. Necesitamos a Cristo para que nuestros hijos se puedan acercar al Padre. Para que nosotros, mi esposa, se pueda acercar al Padre. Y el varón también. Necesitamos como familia, hermanos, a Jesús como Rey también. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos que Jesús sea nuestro Señor, que Él gobierne nuestra familia. Necesitamos que Él gobierne en nuestras familias. Cada uno de nosotros, hermanos, y como familia debemos reconocer la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Por eso necesitamos a Cristo en nuestras familias. Necesitamos ese fundamento que es Cristo en nuestras familias. Bien, hermanos, no sé si alguien tenga algún comentario, algún pensamiento. Entonces, hermanos, ya para concluir, justamente en tiempo, y a manera de exhortación, hermanos, ¿verdad? Que regresemos nosotros a casa ahora, ¿verdad? Y todos los días. Debemos de revisar, hermanos, quién o cuál es o quién es el actual fundamento en nuestras familias. Es muy probable, hermanos, ¿verdad? Que ahorita, actualmente, cada quien sabe, es muy probable que estemos batallando con algo en nuestras familias. El Señor lo sabe, ¿verdad? También. O que vayamos a batallar en nuestras familias. Quizás estamos batallando con egoísmo, ¿verdad? Con rebeldía, con competencias entre hermanos, entre los mismos esposos, ¿verdad? Quizás con críticas, con demandas, ¿verdad? Que nos hacemos del uno al otro entre los mismos integrantes de nuestra familia, ¿verdad? Con falta de unidad en nuestra familia, con falta de comunicación en nuestra familia. Y eso es porque se nos ha olvidado quién es el fundamento, quizás, ¿verdad? En nuestra familia. Y debemos de recordar quién es el fundamento, nuestra roca firme, Cristo. Entonces, hermanos, para ser una familia que crezca en santidad, día tras día como familias, necesitamos tener el fundamento más sólido y seguro que es en Cristo, para construir, para edificar una familia que agrade a Dios en todo. Dice Salmos capítulo 127, versículo 1. Y espero que ahora tome quizás más, que podamos apreciar este texto. Entonces, ahora sí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, hermanos, nuestra oración todos los días por nuestra familia, en oración, esposo y esposa, hijos, ¿verdad?
Tenemos que rogar al Señor que sea Él quien edifique, quien dirija, que sea Cristo el fundamento en nuestra familia, ¿verdad? Y en cada uno de sus integrantes. Roguemos al Señor, roguemos a Dios que nuestro trabajo como padres entonces, como hijos, no vaya a ser en vano, como dice el texto. Roguemos al Señor, ¿verdad? Que sea Él quien nos guarde como familia, que nos guarde en santidad. Amén, hermanos. Entonces, no sé si ya tengan un comentario o algo que quisieran compartir, hermanos, sino para terminar la clase con una oración. Bien, hermanos, si no hay, los invito a orar para dar por terminada la clase. Señor Padre nuestro, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres misericordioso para con nosotros. Señor, en esta tarde, gracias, Padre, porque tú has puesto el querer escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que tú pongas el hacer, Señor, que hagamos tu palabra, Señor, conforme a lo que hemos estudiado, que hemos meditado en estos breves minutos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú estés con nuestras familias, Padre. Te pedimos, Padre, que, como dice el himno, Señor, que tú seas nuestra visión en nuestras familias. Que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. Que guardes nuestro corazón, de nuestros hijos, de mi esposa, de mi esposo. Que como familias, Padre, día y noche, pensemos en ti. Y que tu presencia, Padre, esté con nosotros siempre, día tras día. Que esa sea nuestra oración, Padre. Damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y Dios les bendiga.